Doy gracias al Señor por el privilegio que tenemos de leer la Escritura juntos y poder estudiarla. Esta es la tercera ocasión en que nos estamos reuniendo los martes y estamos viendo algunas lecciones en la epístola de Primera de Juan. Y hoy quiero invitarles a leer un pasaje en el primer capítulo. Vamos a leer del versículo 8 hasta el capítulo 2, verso 2. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 en adelante. Y hoy queremos estar hablando acerca de qué hacer con tus pecados. Ese es el tema que vamos a discutir en esta ocasión. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando yo era un joven de 17 años, escuché por primera vez el Evangelio en una de las asambleas como las nuestras, y me convertí, y tenía más o menos como 2 semanas de convertido, creo, o algo más quizás, y estaba con mis compañeros de clase viendo un partido de baloncesto en el colegio donde yo estudiaba, y no sé qué ocurrió en el partido, pero de repente salió una palabrota de mi boca, una de esas palabras que eran normales, que eran usuales, que era hábito en mi vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión ocurrió algo que nunca había ocurrido. Me sentí muy mal. Sentí un espíritu de condenación. Sentí que había hecho algo muy malo delante de Dios y me sentí totalmente avergonzado delante de mis compañeros, algo que nunca había experimentado antes de conocer al Señor Jesucristo. Así que en aquel momento me di cuenta y que había ofendido a Dios, que había pecado, y la pregunta era, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer con este pecado? Y esa es la pregunta que quiero que respondamos en este día, en esta ocasión. Todos los creyentes, seamos recién convertidos, tengamos algunos años en el Señor o seamos ya creyentes de muchos años, aún líderes en la asamblea, todos los días vamos a tener que enfrentarnos a esta pregunta: ¿qué hacer con nuestros pecados? ¿Cómo vamos a reaccionar a ellos? ¿Qué debemos de hacer cuando fallamos al Señor? Quizás algunos están pensando en pecados terribles o escandalosos. No, nos estamos refiriendo a cualquier pecado, aun el que nosotros imaginamos que es inocente, entre comillas. Claramente no hay ningún pecado inocente. Todos los pecados destruyen nuestra vida y todos los pecados nos alejan de Dios y rompen la comunión con Él. Por lo tanto, esta es una pregunta que debemos de responder constantemente en nuestra vida. ¿Qué hacer con nuestros pecados? Y aquí en esta porción que acabamos de leer nos vamos a dar cuenta que el apóstol Juan nos da tres alternativas. Como cristianos tenemos tres cosas que podemos hacer con nuestros pecados. Los incrédulos no tienen todas estas alternativas. Sin lugar a duda, la primera que les voy a dar no es una opción para los que no conocen a Dios, pero sí es una opción para usted y para mí. Como hijos de Dios podemos hacer lo siguiente, y es la primera alternativa que nos da el apóstol Juan. Creo que esta es la alternativa que Dios quiere que nosotros usemos constantemente. Esto es lo ideal. Esto es lo que deberíamos de hacer siempre, cada día de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Y es que tú puedes conquistar tus pecados, así como lo escuchas.
tú puedes conquistar tus pecados. En otras palabras, tú puedes vencer el pecado en tu vida. Tú puedes conquistarlos. Tú puedes realmente decirle no al pecado. Pero quiero que no pase por la mente el pensamiento de que podemos llegar a ser impecables. No estoy diciendo por ningún punto en que usted va a llegar a un momento en el que usted ya no va a volver a pecar. He escuchado a algunas personas cristianas, a algunos aún predicadores que dicen que ya llegaron a ese punto en donde ya no pecan más. Bueno, y usted me pregunta, ¿qué les digo a estas personas? Bueno, no les digo absolutamente nada. Solo pregúntele a la esposa o pregúntele a los hijos si esto es una realidad. Y se va a dar cuenta de que no es cierto. Así que lo primero que quiero que pensemos es conquistar el pecado. Pero no es, esto no implica perfección. Esto no implica que usted va a dejar de pecar y nunca más va a volver a hacerlo. Lo que está implicando es que Jesucristo, el Señor, ha hecho provisión para nosotros, para conquistar, para vencer el pecado en nuestra vida. Volvamos a nuestra porción en el versículo 2 del capítulo 2. Dice ahí, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y quiero concentrarme un poco en esta palabra, propiciación. Es una palabra teológica, es una palabra muy especial en la Biblia. Es una palabra que algunos cristianos quizás no entienden. Y si usted recuerda, en el Antiguo Testamento, ahí estaba el lugar del tabernáculo y en este lugar había un lugar interior llamado el lugar santísimo y dentro de este lugar santísimo estaba el arca. El arca tenía una tapadera, una tapa sólida de puro oro puro y esto es lo que se le llamaba propiciatorio y esto está relacionado con propiciación. Bueno, en este lugar, en este propiciatorio, el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre inocente de un cordero que había muerto en lugar del pueblo de Israel y del sumo sacerdote. Y él tomaba la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio. Y Dios miraba aquella sangre y entonces Dios podía pasar por alto, por así decirlo. Dios no iba a culpar ya más a su pueblo de estos pecados porque el cordero había tomado su lugar, había tomado el castigo, había muerto en lugar de ellos. Así que eso es lo que significa propiciación. Es cuando Dios expía, perdona el pecado nuestro porque alguien tomó nuestro lugar. En este caso, el Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Entonces, podemos conquistar nuestros pecados porque Jesús es la provisión para nuestros pecados. Él provee el perdón de todos nuestros pecados, sin excepción, el más grande o el más pequeño, como nosotros lo queramos clasificar, el peor o el menor. Hay otra porción aquí mismo en el libro de primera de Juan. Podemos ir al capítulo 4 y el versículo 10 dice así. Primera Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, tal vez debamos de usar una palabra más fácil de entender. Creo que hay una palabra más sencilla que nos ayuda a entender el significado de propiciación. Y esta palabra es la palabra satisfacción. Cuando hablamos de propiciación, hablamos de que Jesús, a través de su muerte en el Calvario, satisfizo completamente las demandas de la justicia de Dios. Y por lo tanto, ahora Dios puede perdonar completamente a cualquier persona que se acerca a Él a través de la obra perfecta que hizo el Señor Jesucristo. Así que propiciación es satisfacción completa por nuestros pecados, a tal punto que Dios ya no condena al culpable, porque ya el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. En Colosenses, capítulo 2,
Y el versículo 13 nos habla también acerca de esto y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto es impresionante. Dios removió toda la evidencia, toda la prueba, todo lo que podía ser usado en tu contra para condenarte. Eso es lo que logró el Señor Jesucristo en el Calvario. Él canceló tu deuda, canceló mi deuda y no hay cuentas con Dios. Entonces podemos conquistar nuestros pecados, podemos vencer nuestros pecados porque el Señor Jesús logró el perdón. Él ha dado una provisión para nuestros pecados. Pero en segundo lugar, Él no solamente ha provisto para para el perdón de nuestros pecados, sino que también Él es la provisión para no pecar. Dice el versículo 2. Volvamos a nuestra epístola, capítulo 2 y el verso 1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ven esa frase ahí? Es una frase muy interesante y muy importante. Esto es el deseo de Dios y es el estándar de Dios y es el mandamiento de Dios. Dice que los creyentes no deben de pecar. Esto es el estándar, esto es lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí como sus hijos. Dice, no pequen. Es que Dios no puede pedirnos nada menos que esto, porque esto es lo que corresponde con su carácter. Él es absolutamente santo, Él es perfecto, Él es infinitamente puro y por lo tanto Él no puede pedirnos a nosotros menos que la perfección para que no pequéis. Estas fueron las mismas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer que fue encontrada en adulterio. El Señor le dijo, no te condeno tampoco, vete y no peques más. Es que el estándar de Dios es la perfección. Sin embargo, claramente nosotros nos damos cuenta que nosotros no podemos llegar a ese estándar mientras estemos en esta vida. Ninguno de nosotros puede leer esta epístola y concluir eso. Sabemos de que en el mismo versículo aún aquí dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Sin embargo, el estándar es perfección. Este es el estándar de Dios para que no pequéis. Entonces tenemos aquí que Él no solamente provee perdón, sino que también provee poder. Jesucristo nos ha provisto su propio poder. A través de su muerte en el Calvario, Él proveyó el perdón, pero a través de su vida resucitada, viniendo a morar a nuestro corazón, entonces Él ahora puede vivir a través de nosotros. Por eso Pablo dijo que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora Él puede vivir su vida en tu vida. Él puede vivir a través de ti. Él puede vencer el pecado en vez de ti. Y esa es la vida resucitada. La gracia de Dios nos da poder para vivir una vida nueva. La gracia de Dios no solamente nos da perdón, nos da el poder maravilloso de vivir para Dios de la manera que a Él le agrada. Por eso el apóstol Pablo puede decir y exhortar a los creyentes en Roma y decirles, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque en realidad ya este pecado no tiene ningún poder sobre vosotros. Ya Él no es nuestro amo. Tenemos un nuevo amo. Nuestro amo es el Señor Jesucristo y por lo tanto podemos conquistar nuestros pecados. En pocas palabras, podemos decirle no al pecado. Podemos decirle no a la tentación. Cuando vienen los pensamientos a nuestra mente incorrectos, los podemos poner a los pies del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo va a tomarlos y hacer lo que Él siempre hace, condenarlos
y destruirlos. Entonces puedes conquistar tu pecado, no porque tú eres capaz o porque yo soy capaz, sino porque el Señor Jesús ha hecho provisión para el perdón de nuestros pecados y ha hecho provisión para tener poder sobre el pecado, Él mismo morando en nosotros. En segundo lugar, lo que puedes hacer con tu pecado, lo encontramos aquí en unas frases muy interesantes en el libro, en el capítulo. Vamos a ver primeramente lo que dice aquí en estas frases. Son unas frases recurrentes en el primer capítulo. Y si usted nota, cada frase nos va a ayudar a ver lo que está ocurriendo en la vida de estas personas. Bueno, no sé si estas personas son creyentes o no, pero sabemos que la epístola fue escrita a creyentes y por lo tanto los creyentes también podemos hacer lo que se nos dice en este pasaje, tanto como un incrédulo. Entonces, la primera cosa es, puedes conquistar tu pecado, pero la segunda cosa es, puedes cubrir tus pecados. Si has caído en algún pecado, quizás no es un pecado observable, quizás es un pecado en el corazón, en tu vida, quizás es algo solamente que ha tomado dominio de tu mente, entonces puedes caer en cubrirlo. No lo confiesas ni siquiera a Dios y estás haciendo lo que dice en este pasaje. Estás cubriendo tu pecado. Mira lo que dice entonces aquí el versículo 6 dice, si decimos. El versículo 8 comienza de la misma manera. Si decimos. Y el versículo 10 también comienza con la misma frase, la misma expresión. Si decimos. Y aquí estamos viendo entonces que estos versos están hablando acerca de encubrir, de ocultar lo que está ocurriendo verdaderamente en nuestra vida. Y este es un problema común, tanto en el mundo como en la iglesia. El aparentar lo que no somos o el aparentar más de lo que verdaderamente somos. Es el problema de la hipocresía. Y aún grandes creyentes pueden caer en este problema. Si no solamente mire la escritura. El gran apóstol Pedro se convirtió en un hipócrita al negar al Señor Jesucristo allí, delante de los judíos que vinieron de parte de Santiago. Y estaba simulando a tal punto que arrastró aún a Bernabé, este hombre es tan espiritual. Entonces, estamos viendo aquí que los creyentes ocultamos nuestro pecado. Juan nos da aquí estas tres maneras en que el creyente o cualquier persona, aún incrédula, puede ocultar el pecado o trata de ocultar su pecado. La primera es mintiendo a los demás. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí hay una persona que está diciendo algo y está diciendo que está bien con Dios, que está en comunión con Dios, pero en realidad su vida, sus acciones demuestran otra cosa. Él está caminando en tinieblas, no está en comunión con Dios y por lo tanto dice no practica la verdad. Y esto es lo que ocurre. Estamos mintiendo a los demás y esta es la primera manera en que tratamos de cubrir nuestros pecados. Venimos a los cultos, estamos muy bien vestidos, nos sentamos ahí en la cena del Señor, cantamos los signos, decimos amén, tomamos el pan, tomamos el vino, damos nuestra ofrenda. Después del culto empezamos a hablar con las personas y las personas nos preguntan, ¿cómo estás, hermano? Y nosotros tranquilamente le decimos, estoy muy bien, excelente. Pero dentro de nosotros hay algo que está mal. Nosotros lo sabemos. Hay algo que no está caminando como debe de caminar. Quizás sea un pensamiento de rencor en contra de otra persona.
Quizás sea una vida de chisme. Nos gusta siempre criticar y hablar de los hermanos, condenar, criticar lo que otros hacen. Quizás sea un sentimiento de amargura que se está desarrollando en el corazón y estamos verdaderamente sintiéndonos mal en contra de los ancianos o los diáconos o la congregación. Y el problema está dentro, pero no queremos darlo a conocer. No queremos verdaderamente dar a conocer la condición espiritual en la que estamos. Si usted cree que esto es algo nuevo, se equivoca. Esto es un problema por todos los tiempos, aún en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí tenemos el ejemplo claro, el libro de los Hechos, en el capítulo 5. No vamos a leerlo porque es muy extenso, pero usted sabe de quién estoy hablando. Una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira, vendieron una heredad, una propiedad, lo que haya sido, y ellos sustrajeron del precio de lo que le habían dado, del total, y luego fueron y entregaron el dinero como una ofrenda a los apóstoles. Y Pedro claramente les hizo la pregunta de qué lo que estaban haciendo y si habían entregado el dinero completo, o sea, si estaban dando completamente el dinero de la propiedad. Y realmente Pedro no estaba interesado en que lo hicieran así, pero ellos mintieron a Pedro, mintieron a Dios y se hicieron pasar de espirituales, pero no eran espirituales. Estaban siendo personas que estaban aparentando lo que no eran. Ellos bien podrían haber entregado la mitad del dinero y le pudieran haber dicho a Pedro, estamos entregando solamente la mitad de lo que hemos vendido de la propiedad y nos hemos quedado con el resto porque lo necesitamos. Dios no se hubiera molestado con ellos, ni el apóstol Pedro, ni ningún hermano. Mas, sin embargo, ellos estaban aparentando lo que no eran. Estaban aparentando una falsa espiritualidad. Quizás estaban tratando de copiar a aquel gran hombre, Bernabé, que había vendido las propiedades y había traído todo el dinero a los apóstoles y se los había entregado para que lo distribuyera entre los pobres. Entonces, ahí está esta pareja mintiendo a los hermanos, mintiendo a- al apóstol Pedro, y estaban tratando de ocultar verdaderamente lo que estaba ocurriendo. Estaban cubriendo su propio pecado. Y esta es una manera en que cubrimos nuestro pecado. Pero hay una segunda manera. Versículo 8, encontramos la segunda manera. No solamente le mentimos a los demás, sino que ahora nos mentimos a nosotros mismos, mintiéndose a sí mismo. Mira el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Llega un momento, querido hermano, en que usted y yo decimos esta mentira a los demás que la hemos dicho tantas veces que ahora no las creemos nosotros mismos. Empezamos a engañarnos a nosotros mismos y nos engañamos a nosotros mismos. Nótese que el apóstol dice que usted no engaña a nadie más. Usted no engañó a Dios, usted no engaña a los hermanos, usted no engaña a su familia, no engaña a su esposa, a sus hijos. Ellos saben lo que está ocurriendo. Sin embargo, usted se ha engañado a sí mismo. Y cuando empiezas a engañarte, entonces empiezas a racionalizar el pecado, empiezas a excusar tu pecado, empiezas a buscar culpables. Soy así porque nací así. Oh, yo no puedo cambiar porque ya ese es mi carácter. Oh, es que me tengo que molestar porque esos hermanos no tienen cuidado de mí o no se preocupan por mí, etcétera, etcétera. Y empezamos a racionalizar el pecado en nuestra vida, la raíz de amargura que hay en nuestra vida, y esto sigue creciendo exponencialmente. Y es un peligro grave para nosotros y para la asamblea. En tercer lugar, no solamente mentimos a los demás, no solamente nos mentimos a nosotros mismos, sino que ahora estamos mintiendo acerca de Dios. Versículo 10.
dice el versículo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, o sea, a Dios, mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Ahora usted y yo estamos en controversia con Dios. Ahora estamos peleando con Dios mismo. Dios dice algo y usted dice lo contrario. Terminamos en un debate con la misma persona de Dios. El Espíritu Santo dice que esto es pecado, pero usted y yo decimos, no, no lo es. Dios lo llama pecado y usted lo excusa, usted lo racionaliza, usted dice que no es, usted piensa que realmente puede hacerlo porque no está molestando a nadie más, no está destruyendo a nadie más. Esa es la idea del mundo, que lo que yo hago no le afecta a los demás. Es una idea errónea. Lo que usted y yo, todo el mundo, cualquier cosa, aún un pecado secreto, está afectando su vida, está afectando la familia, está afectando los hijos, la esposa, está afectando la iglesia que usted, en la cual usted se congrega. Y entonces estamos ahora cambiando el nombre del pecado por nombres sofisticados a los cuales nosotros le llamamos con un nombre diferente para así minimizar el pecado. Dios lo llama mentira y nosotros le llamamos falta de credibilidad o una mentira blanca porque era necesario decirlo. Le, Dios le llama adulterio y el mundo le llama una aventura. Dios le llama borrachera, embriaguez. Sin embargo, nosotros le llamamos una bebida social. Dios lo llama ira y nosotros decimos es una indignación justa. Dios lo llama abominación sexual. Sin embargo, nosotros le llamamos un estilo de vida alternativo. Y esto es lo que ocurre cuando estamos ahora mintiendo acerca de Dios, cuando estamos debatiendo con Él, cuando Dios dice algo y yo digo lo contrario. Pero ¿qué pasa en la vida del creyente cuando esto ocurre? En la vida del incrédulo no va a pasar nada. Él va a persistir en su pecado y va a seguir deleitándose en él. Pero en tu vida y en mi vida, hermano, sí va a pasar algo. ¿Qué ocurre cuando tú estás cubriendo tu pecado? Si tú ocultas tu pecado, Dios va a tomar cuentas, va a tomar cartas en el asunto. Dios te va a disciplinar. Dios disciplina a todos sus hijos. Dios no tolera el pecado en nadie, mucho menos en sus hijos. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, nos habla que Dios nos disciplina. Ahora, si usted mira ahí en el capítulo 12, el versículo 6, se va a dar cuenta que Dios nos disciplina porque nos ama. No es porque Él quiere castigarnos. Él no es porque Él nos odia, no. Él nos disciplina porque nos ama. Dice disciplina y azota a todo al que ha recibido por hijo. Esta es una prueba clara de que eres parte de la familia de Dios si Dios te está disciplinando cuando estás encubriendo tu pecado. Cuando has pecado y no lo quieres traer a Dios, entonces Dios va a tomar cartas en el asunto y Dios te va a disciplinar. Sin embargo, el verso 8 del Hebreo 12 dice, si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En otras palabras, querido amigo, querido hermano, si hay alguna persona que está viviendo en pecado, si hay alguna persona que se puede mofar de Dios y decir, yo estoy haciendo esto y a mí no me ha pasado absolutamente nada. A mí no me pasa nada. Yo puedo persistir en esto y no ha ocurrido nada. Dios no me ha disciplinado, no me ha castigado. Entonces, hermano, no eres cristiano verdaderamente. Si Dios no ha tomado cartas en el asunto es porque eres bastardo, dice el versículo. No eres un hijo de Dios y por lo tanto Dios te deja persistir en tus pecados. Pero si eres un creyente, Dios va a estorbar, Dios va a buscarte, Dios va a hacer todo lo posible para que tú regreses. Mira lo que dice ahí en Apocalipsis, capítulo 3.
Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 19. Dice lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está. Dios dice, no persistas en el pecado. No sigas haciendo esto. No me agrada. Me estás ofendiendo. Me estás entristeciendo. Entonces Dios dice que hace dos cosas aquí. Dice que reprende y que castiga. Y la primera cosa que hace este Padre amoroso es reprenderte. Te va a reprender cuando hay un pecado en tu vida que tú estás tolerando, que tú estás acariciando, que tú estás dejando que crezca en tu vida y que te domine. Y Dios te va a reprender. Quizás te va a mandar a un predicador, te va a mandar a un hermano, una palabra de exhortación o una persona que está explicando la escritura. Va a leer un pasaje, va a leer una porción, la va a explicar y de repente tú vas a sentir un golpe espiritualmente hablando que te está tocando a ti, que es Dios hablándote personalmente a ti. Eso es reprensión. Sin embargo, si no respondemos a la reprensión de Dios, Dios va a seguir y dice, nos va a castigar. Esto es más severo, esto es más serio. Ya cuando no escuchamos a la voz amorosa de nuestro Padre a través de las escrituras, a través de la exhortación de un hermano, entonces Dios tiene que tomar medidas más serias, medidas extremas algunas veces. Y es que Dios va a castigarte. Y esto de castigar nos habla no de que te va a mandar al infierno, no, sino que te va a llevar al cielo, te va a traer una muerte prematura. Interesante, creo que uno de los hombres que murió de esta manera, de una muerte prematura, fue Moisés, este gran hombre de Dios, un hombre tan fiel, un hombre tan poderoso en la palabra y en sus obras. Sin embargo, él desobedeció a Dios cuando Dios le dio este mandamiento sobre la roca y él fue castigado y murió realmente en ese monte por mandato de Dios. No le permitió entrar en la tierra prometida. Y esto es, creo, verdaderamente el significado de morir prematuramente. Así como pasó también en algunos creyentes en la iglesia de los Corintios. Ellos estaban desobedeciendo al Señor, estaban viviendo vidas que no glorificaban su nombre. Dice el apóstol cuando les escribe que se reunían no para lo mejor, sino para lo peor. Se estaban criticando los unos a los otros, se estaban comiendo los unos a los otros, tenían grupitos y partidos. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, y otros decían que eran de Apolos. Algunos, los supuestamente más espirituales, decían que eran de Cristo, pero estaban divididos y peleándose los unos con los otros. Habían problemas matrimoniales, habían personas que estaban en la cena del Señor y aún se emborrachaban. Así que Dios tomó cartas en el asunto y dice que algunos de ellos duermen. Dios los tomó a su casa, Dios los llevó al cielo. Y esto no es realmente solamente algo que ocurrió en el principio de la iglesia. Yo cuando era muy joven todavía, tenía como algunos 2 años en el Señor y tenía muchos amigos allá en Honduras, todos de la misma edad también, jovencitos, entre los 20 años, 19, 20, 21 años, y nos reuníamos, teníamos estudios bíblicos, discutíamos la escritura, nos conocíamos muy bien, aún íbamos a las diferentes casas de los jóvenes y dormíamos en las diferentes casas y nos conocíamos a tal punto que sabíamos cuando uno de los, de los nuestros andaba mal y un hermano empezó a andar en algo incorrecto y empezamos a exhortarlo, a animarlo a regresar al Señor, a que no siguiera persistiendo en este asunto. Los hermanos ancianos se dieron cuenta también y lo llamaron, hablaron con él, le rogaron que dejara de hacer lo que estaba haciendo y el hermano persistió. Era un hombre joven, en los 20 y tantos años,
Y de repente, al no escuchar la voz de sus hermanos cristianos, de los líderes de la asamblea, él iba en su motocicleta y en una curva en la carretera, perdió el control y se mató. El Señor le llevó. Sin lugar a duda, le castigó porque no escuchó la reprensión. Dios no tolera el pecado en el mundo, mucho menos en sus hijos. Y Dios no va a tolerar que si tú o yo estamos en pecado, persistamos en él. Dios va a hacer algo con respecto a eso. Por lo tanto, Dios no quiere que cubramos nuestros pecados. Dios quiere que si hemos pecado, optemos por la última y tercera opción. Y aquí tenemos ahora en el capítulo 1, primera de Juan, el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que Dios quiere. Si hemos pecado en contra de Él, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y entonces podemos venir sinceramente, confesando nuestros pecados, porque nuestro Padre es fiel y es justo, y Él está dispuesto a perdonar, porque Jesucristo ya proveyó todo lo necesario para nuestro perdón. Él ya proveyó su sangre para que nosotros seamos perdonados completamente. No hay mejor ofrenda que esa ofrenda. Bueno, esta es la única ofrenda. No hay otra ofrenda por la cual pueden ser perdonados nuestros pecados. Y mire lo que dice el verso 7. En la parte final, primera de Juan 1:7, su parte final dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos, hermano, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todo pecado y de toda maldad. Y esto implica de que nos perdona de todo el pecado que hay, que hemos confesado delante de Él, y nos limpia de toda maldad. Implica que Él nos ayuda a superar cualquier vicio, cualquier tentación en la cual estamos enfrascados. Esto es lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué es confesar? Bueno, confesar significa estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado. Cuando lo cubrimos, entramos en debate con Dios. Decimos lo contrario a lo que Él dice. Mas, sin embargo, cuando lo confesamos, estamos de acuerdo con Él. Y decimos, Dios, tú tienes la razón. Tú tienes toda la razón de decir que esto es pecado. Y si eso es pecado, es pecado. Yo no puedo decir lo contrario. El pecado es pecado. Y así le debemos de llamar. Es cuando, en este instante, es cuando el diablo entra y viene en contra de ti y va a tratar de usar este pecado que has cometido en contra tuya. Él es el gran acusador. El diablo es el enemigo de nuestras almas y él no va a dejar de aprovechar la oportunidad cuando te mira a ti en el pecado y te va a venir a acusar. Y no solamente te va a acusar a ti en el corazón tuyo, sino que va a ir delante de Dios a acusarte delante de su misma presencia. Y va a llegar a donde el padre y le va a decir, mira a tu hijo. Y dice que es cristiano y mira lo que está haciendo. Mira cómo está pecando, cómo lo está incurriendo y no lo quiere confesar, no se quiere arrepentir. Aun cuando tú le has hablado, le has exhortado a través de tu palabra, a través de otros cristianos y sigue persistiendo. ¿Qué gran cristiano es ese? Y es el diablo acusándonos. Sin embargo, querido hermano, como el versículo aquí dice, el versículo 1 del capítulo 2, tenemos uno que nos defiende. Es un abogado. El Señor Jesucristo también está a la diestra de Dios Padre y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Sabe, querido hermano, en este preciso momento el Señor Jesucristo está intercediendo por usted constantemente. Él nunca deja de hacerlo. Él está ahí a nuestro favor. Él es nuestro abogado. Yo no sé si usted ha pasado por alguna
situación en donde usted ha necesitado un abogado. Yo tuve un accidente aquí en los Estados Unidos. Un hombre se cruzó un, una señal de alto y entró en la intersección y yo ya estaba adentro de la intersección, pero no pude frenar y le di en la puerta del conductor. No fue un accidente serio. Sin embargo, en los Estados Unidos se acostumbra a demandar por cualquier cosa. Así que el pasajero del otro automóvil demandó a su propio amigo que iba manejando el auto y a mi persona. Así que tuve que comparecer a una deposición. Y yo nunca había estado en una situación como esta, como esa, y me sentía muy mal, en verdad, cuando recibí la carta que me llamaban a esta deposición. Casi me desmayo porque nunca había experimentado un sentimiento de ser acusado. Y cuando ya estaba en el lugar, en la corte, el seguro había mandado un abogado que era una dama, una mujer, y ella se me acercó y se presentó y me dijo su nombre, me dijo que era la representante mía y me empezó a dar palabras de ánimo y me empezó a decir, no te preocupes, todo está bajo control, yo tengo todo, la situación ya en orden, no te va a pasar nada, nosotros hemos estudiado el caso, tú no eres culpable y no te preocupes, solamente haz lo que yo te digo que debes de hacer y solamente sigue mis instrucciones. Si yo te digo que no respondas, no respondas. Entonces nos sentamos con el otro abogado, el abogado acusador, el que estaba tratando de comprobar de que yo era culpable, y este hombre empezó a hacerme preguntas y yo empecé a responder y eran preguntas realmente casi acusatorias, casi que yo tenía que aceptar como que era culpable. Entonces, en algunas yo respondía, pero en otras la abogada me decía, no, no lo respondas. Y esta interacción con ella y con este hombre realmente me calmó porque ella tomó el control de todo y me entró una paz tremenda el saber de que esa mujer, este abogado, estaba a mi lado y me estaba defendiendo y estaba haciendo un trabajo realmente excepcional. Ahora imagínese usted tener al Señor Jesucristo como su abogado a su lado. No importa quién le esté acusando, no importa de qué lo estén acusando, este abogado es el mejor abogado, nunca ha perdido un caso, como se suele decir, ni nunca lo perderá. Y él está ahí no solamente como abogado, sino está como la ofrenda y diciendo, yo he pagado por él, yo he llevado su castigo, yo he pagado por su culpa, no hay nada por lo cual se le puede condenar porque yo es, es la ofrenda, soy la persona que ha llevado todos sus pecados. Entonces, hermanos, eso es maravilloso de saber de que Él ha llevado nuestros pecados, que Él ha sido nuestro realmente Salvador y está ahí defendiéndonos. Pero hay otro abogado, no solamente tenemos uno, sabía que tenemos dos abogados, porque abogado, esta palabra que está aquí en esta porción, capítulo 2 verso 1, esa palabra abogado significa lo mismo que significa cuando el Señor llamó al Espíritu Santo Paracleto. Es uno que viene al lado suyo, es uno que viene a confortarlo, a consolarlo, a ayudarlo. Y esa es la misma palabra, Paracleto. Entonces el Señor Jesús es nuestro abogado en el cielo, pero el Espíritu Santo es su abogado en su corazón. Y este es el abogado que comienza todo el procedimiento. Cuando usted peca, ese abogado le hace ver a usted que hay un problema, que hay que arreglar algo. Ese abogado no lo va a dejar tranquilo. Ese abogado le va a hacer recordar que hay cuentas con Dios que no ha saldado. No estamos hablando de cuentas
para ir al infierno. Claro que no, sino que estamos hablando cuentas como hijo, como hijos de Él. Así que este abogado en nuestro corazón, el Espíritu Santo, nos ayuda y nos exhorta y nos hace ver de que hay un pecado en nuestra vida del cual debemos de buscar de Dios y arreglarlo inmediatamente. Entonces aquí está claro lo que debemos de hacer con nuestros pecados. Primero, lo más ideal, lo que Dios quiere, es que conquistemos nuestros pecados, que seamos vencedores cada día de nuestros pecados. Sin embargo, Dios sabe que algunas veces vamos a fallar y vamos a tener que, una de las dos, cubrir nuestros pecados o confesar nuestros pecados. Y Dios dice, confiésalos, porque hay provisión, porque tienes un abogado y porque yo estoy dispuesto y soy fiel y justo para perdonarte. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando usted y yo fallemos, cuando pequemos, vengamos inmediatamente a Él y confesemos nuestros pecados. Un hermano nos decía, el verdadero avivamiento es el arrepentimiento continuo. Tan pronto, hermano, como usted se dio cuenta de un pecado en su vida, confiéselo a Dios. Y si tiene que arreglar cuentas con otro hermano, búsquelo, llámelo por teléfono, mándele un texto, lo que sea, pero arregle inmediatamente para que su comunión siga continua con el Señor Jesús. Voy a terminar con una ilustración. Escuché la historia de un niño que se había portado muy mal con su papá, pero muy mal, a tal punto que el padre tuvo que castigarlo y le dijo que tenía que estar en su cuarto, no podía bajar del cuarto, tenía que estar ahí y no podía comer la cena con la familia. Así que llegó el tiempo de la cena y la familia se sentó, empezaron a comer, pero durante la cena se escuchó una vocecita desde el cuarto que decía, papá, papá. Y el padre se levantó de la mesa y fue al cuarto y empezó a hablar con el niño. Y el niño le dijo, papá, creo que es hora de la cena, ¿verdad? Y tengo hambre. Y el papá le dijo, sí, hijo, estamos disfrutando de una excelente comida. Entonces él le dijo, papá, si he pecado, lo siento. Entonces el padre le dijo, hijo, esto no es suficiente, no puedes bajar todavía a comer con tu familia. El padre regresó a a la mesa, pasó otro momento y al ratito la vocecita del niño se volvió a escuchar, papá, papá. El padre volvió a subir y entonces el niño le dijo, papá, tú y mamá dicen que yo he pecado, así que si ustedes dicen que yo he pecado, entonces lo siento. Y el padre le dijo, no, hijo, todavía no puedes bajar, no es suficiente lo que me has dicho. Así que el padre volvió a bajar, está comiendo con la familia y por tercera vez se escucha la voz de aquel niño, papá, papá. Y el padre sube, encuentra a aquel niño en lágrimas, sollozando, ya no podía resistir y entonces el niño le dice, papá, me doy cuenta que verdaderamente hice mal, no hay duda con respecto a ello y quiero pedirte perdón, quiero que me perdones, lo siento mucho, verdaderamente me porté muy mal y lo reconozco, perdóname, papá. ¿Qué hizo su padre? Su padre vino sin palabras aún, lo abrazó, lo perdonó, lo besó y le dijo, ahora puedes bajar a comer con tu familia. Y eso es lo que Dios hace, querido hermano. No importa el pecado que hayamos cometido, podemos venir a Él. Y Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que perdona. Y Él está dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra comunión con Él, a seguir en esa comunión constante con Él, si tan solo venimos y confesamos a Él nuestros pecados. Entonces, hermanos, esto es lo que el apóstol nos aconseja. Debemos de conquistar nuestros pecados. Y si
algunas veces fallamos, que lo vamos a hacer, entonces no lo encubramos, confesémonos tan pronto como lo sepamos, porque Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Señor, bendiga su palabra.